El siguiente tema que revisaremos en este módulo 5 es el síndrome de Down. Bienvenidos. El síndrome de Down también es conocido como trisomía 21. Es la aneuploidía cromosómica más frecuente en humanos. Aneuploidía quiere decir cambio en el número de cromosomas. Es la primer causa genética de retardo mental en el mundo. Después de la parálisis cerebral infantil, es el trastorno de desarrollo más común en niños. Este fue descrito por primera vez en 1866 por Langdon Down, de aquí que recibe su nombre en honor a su descubridor. La incidencia es alrededor de 1 en cada 500 a 800 recién nacidos vivos. En nuestro país, la incidencia es de 1 por cada 650 recién nacidos vivos. La prevalencia en México, en nuestro país, se ha documentado que es alrededor de 250,000 personas. Esta incidencia no ha cambiado en los últimos 20 años. Si recuerdan, bueno, la prevalencia de la parálisis cerebral infantil en nuestro país es de alrededor de 500,000 personas, por lo que, bueno, el síndrome de Down constituye la segunda causa de trastorno del desarrollo en niños. El síndrome de Down se origina por la presencia de secuencias génicas extras del cromosoma 21. Estas pueden encontrarse como parte del cromosoma 21 o el cromosoma completo, causando defectos congénitos, por ejemplo, la hipotonía, que es muy común en los niños con síndrome de Down, retraso del crecimiento lineal y rasgos físicos peculiares. La anormalidad cromosómica se caracteriza por un cromosoma 21 extra. El cariotipo de cualquier persona sin este síndrome sería 46XX en el caso de la mujer o 46XY en el caso del hombre. En las personas que tienen síndrome de Down, el cariotipo es 47XX en el caso de la mujer más 21 o 47XY en el caso del hombre más 21. Esto quiere decir que en el cromosoma número 21 es donde se encuentra el material genético extra. Aquí se puede ver en la figura en una célula diploide, es decir, una célula que tiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre, que en el cromosoma número 21 se encuentra el material genético extra. El defecto genético puede ocurrir ya sea en el espermatozoide o en el óvulo. Cerca de 20 a 30% de los casos de síndrome de Down son debido a que el padre es el portador de la anomalía genética, mientras que 70 a 80% de los casos es debido a que la madre tiene esta anomalía genética. También puede ocurrir durante la primera división celular. Recordemos que, bueno, en la reproducción de las células sexuales, esta se llama meiosis y consta de dos etapas. La meiosis 1, en la que una célula madre da lugar a dos células hijas idénticas en material genético. En la meiosis 2, estas dos células hijas dan lugar a otras dos células hijas, pero con la mitad de información genética, es decir, son células haploides. Entonces, principalmente, la anormalidad genética va a ocurrir en la primera división celular. En esta imagen podemos apreciar lo que ocurre en una persona normal sin síndrome de Down. Cada una de las células sexuales, tanto el óvulo como el espermatozoide, contiene la mitad de información genética, es decir, 23 cromosomas cada una. A la hora de unirse en la fecundación, estas se unen y la información genética es de 46 cromosomas. Cada una de estas células, a la hora de dividirse por medio de la mitosis, van a generar 46 cromosomas. Esto es lo que ocurre en una persona normal. En esta imagen podemos ver lo que ocurre cuando ya existe material genético extra. En una persona con síndrome de Down, algunas de sus células ya tienen material extra, es decir, los gametos sexuales, el óvulo o el espermatozoide ya tiene en vez de 23, 24 cromosomas. Esto a la hora de unirse con la otra célula germinal forma una célula que contiene 47 cromosomas. Y de aquí la división celular, la mitosis, va a dar lugar a 47 cromosomas en cada célula. Es después de la fecundación donde puede ocurrir el error cromosómico durante la primera división celular.
o ya desde antes de que ocurra esta división celular, cuando una de las células germinales, ya sea el óvulo en el 70-80% de los casos o el espermatozoide en 20-30% de los casos, ya tiene un cromosoma extra. Existen tres tipos de trisomías que son las más comunes. La primera de ellas es la trisomía homogénea libre o no disyunción, que representa 95% de los casos. Esta es la más común de todas. La segunda es la trisomía por translocación, que puede presentarse en 3 a 4% de los casos. Si el padre es el portador de esta trisomía, el riesgo es de 1 a 2% de que se presente. Sin embargo, si es la madre, el riesgo aumenta, es un poquito mayor, de 3 a 5%. Y existe otro tipo de trisomía, que es la trisomía en mosaico o mosaicismo, que representa 1% de los casos. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Como decíamos anteriormente, la trisomía homogénea libre o no disyunción es la más común, que representa alrededor del 95% de los casos. En esta forma de trisomía, los cromosomas 21 no se han separado correctamente. Durante la anafase de la meiosis 1, que es una de las primeras fases de la división, los cromosomas viajan a polos opuestos y después se forman dos células hijas, por lo que la división celular dará lugar a una célula con un cromosoma menos y otra con un cromosoma más. La trisomía por translocación es un poco menos común que la anterior, la no disyunción. Esta se presenta en alrededor de 3 a 4% de los casos. En este tipo de trisomía, parte del cromosoma 21 o inclusive un cromosoma completo se encuentra libre y está unido o traslocado en otro cromosoma, el cual puede ser el cromosoma número 14, 21 o 22. Entonces se puede ver que existe mayor material genético, ya sea en el mismo cromosoma número 21 o en otros cromosomas, como bien decíamos el 14 o el 22. Es importante mencionar que un tercio de los padres de estos niños con trisomía por translocación son portadores ellos mismos de esta translocación, es decir, que también material genético de su cromosoma número 21 se encuentra en otros cromosomas. Al momento del nacimiento, el niño también puede presentar células con 47 cromosomas y otras con 46. Los niños con este tipo de trisomía tienen menos pronunciados los rasgos físicos del síndrome de Down. Además, el rendimiento intelectual es superior al promedio de los demás niños con síndrome de Down. A veces los padres pueden ser mosaicos y no presentar ningún rasgo de síndrome de Down. Por eso, bueno, cuando no se encuentre ningún antecedente de síndrome de Down en la familia, es necesario estudiar a los padres. Existen tres tipos de mosaicismo principalmente. El mosaicismo celular se da cuando, bueno, al estudiar un tejido, ya sea un linfocito o fibroblastos, por ejemplo, dentro de este tejido, algunas células van a tener 47 cromosomas y otras 46. O sea que, bueno, dentro del mismo tejido se pueden encontrar en forma de mosaico células con diferente número de cromosomas. El mosaicismo de tejido, aquí encontramos que un tejido va a tener un número de cromosomas normal, o sea 46, y otro tejido va a tener un número normal de cromosomas. Y está también el quimerismo. Este ocurre durante la concepción, cuando dos productos fecundados se unen para formar un solo ser. Es decir, el cigoto puede tener trisomía 21 y otro no. Entonces, o sea, dentro de las células de este cigoto, de este producto que se ha formado, podemos encontrar células con 47 número de cromosomas y otras con 46. El síndrome de Down ciertamente está dada por la alteración cromosómica que es producida en el proceso de la fecundación, en la primera división celular. Sin embargo, se desconocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se puede relacionar tanto con una edad muy joven de la madre como con una edad muy mayor de la madre. Aquí podemos ver que la edad materna, cuando se encuentra después de los 35 años de edad, ya va aumentando la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down. Cerca de un caso por cada 300 en mujeres mayores de 35 años se puede presentar.
Sin embargo, ya en mujeres mayores de 45 años, esta probabilidad aumenta hasta 75. Uno de cada 75 sujetos puede presentar síndrome de Down. Los rasgos fenotípicos comunes en los niños con síndrome de Down pueden variar de un niño a otro. No habrá un niño que presente todas las características físicas, así como las anormalidades comunes. Y habrá niños que tengan más acentuadas unas características que otros o que tengan complicaciones más graves que otros. Estas anomalías ocurren en 50-80% de los casos. Como bien decíamos, pues no todas se van a presentar en un solo individuo. Estas se pueden diagnosticar desde el nacimiento o un poco después por sus rasgos dismórficos. Vamos a ver las principales anormalidades fenotípicas de los niños con síndrome de Down. Las podemos clasificar en musculoesqueléticas, neuromotoras, en dismorfias craneofaciales y en otras. Por ejemplo, en el caso de las musculoesqueléticas, vemos que los niños con síndrome de Down presentan una hiperlaxitud articular, es decir, todas sus articulaciones en general pueden ser muy flexibles. Por ejemplo, las muñecas, los codos, la cadera, las articulaciones a nivel de tobillo también son muy flexibles. Presentan manos pequeñas y anchas, dedos cortos, un surco simiesco, es decir, en vez de que presenten las líneas normales que se presentan en la palma de la mano, ellos solo van a presentar una sola línea. Clinodactilia del quinto dedo, que es una curvatura normal del quinto dedo, una amplia apertura entre el primer y segundo dedos principalmente. Dentro de las anormalidades neuromotoras encontramos hipotonía muscular, esta es característica desde el nacimiento, el reflejo moro ausente o incompleto. En las dismorfias craneofaciales podemos encontrar la braquicefalia. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de esto. El cráneo pequeño sin llegar a presentar microcefalia. Y algunas otras también características que ustedes pueden leer aquí. Principalmente los rasgos de los ojos, que son muy característicos en estos niños. Por ejemplo, el epicanto bilateral, que es un pliegue de piel semilunar que se extiende desde el párpado superior al inferior cubriendo el canto interno del ojo. Esto da una facción de ojos mongoles y estos son muy comunes en estos niños. También a nivel de la lengua, por ejemplo, vamos a encontrar que puede ser que tengan macroglosia relativa. Sin embargo, esta macroglosia es evidente debido a que el hueso mandibular es más pequeño que el hueso maxilar. Entonces esto da una impresión de que los niños tienen una lengua más grande. Y podemos encontrar otras también anormalías físicas en estos niños, por ejemplo las manchas de Brushfield, que son manchas amarillentas alrededor del iris del ojo, talla corta y dermatoglifos. Aquí podemos ver imágenes de algunas características fenotípicas en estos niños, como bien decíamos, la hiperlaxitud articular, las manchas de Brushfield alrededor del iris de los ojos, el reflejo moro ausente, el surco simiesco en las palmas de las manos, la clinodactilia del quinto dedo y la braquicefalia, que esta se da principalmente puede ser por una posición inadecuada del niño. Sin embargo, en los niños con síndrome de Down es muy común que presenten una forma normal del cráneo, en una forma triangular principalmente. A continuación vamos a revisar algunas de las complicaciones más comunes en los niños con síndrome de Down. Vamos a encontrar complicaciones a nivel de corazón, de aparato digestivo y de sistema endocrino. Las cardiopatías congénitas se pueden presentar en 40-60% de los casos durante el primer año de la vida, siendo así la principal causa de las comorbilidades en esta etapa de la vida. Cerca del 50% de los casos de niños con síndrome de Down presentan defectos a nivel del tabique auriculoventricular. Sin embargo, menos casos, alrededor de 7%, llegan a presentar la complicación más grave, que es la tetralogía de Fallot. Esta se caracteriza por 4 anomalías del corazón, principalmente, la comunicación interventricular, el estrechamiento de la arteria pulmonar,
el cabalgamiento de la aorta, es decir, se gira sobre el ventrículo derecho, y por último, la hipertrofia ventricular derecha. Algunos de estos padecimientos se encuentran ya desde el nacimiento, por lo importante que es revisar los signos en los recién nacidos, principalmente signos como cianosis, disnea, fatiga, sudoración, la dificultad para la alimentación y el retraso del crecimiento lineal. Bueno, pues obviamente se ve más afectado en etapas más avanzadas de la vida. A nivel del aparato locomotor podemos encontrar también problemas, como decíamos antes, uno de ellos es la hiperlaxitud articular. Otras implicaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, la dificultad para saltar, desplazarse, coordinar movimientos, el control postural, etc. Las articulaciones más afectadas, bueno, pues a nivel de las cervicales, las articulaciones a nivel de hueso de cresta ilíaca, del hueso ilíaco y del fémur, a nivel de rodilla y a nivel de tobillo, por lo que, bueno, estos niños con síndrome de Down no pueden realizar actividades de alto impacto, no se recomienda, tampoco actividades que impliquen mucho desgaste físico, por ejemplo, correr, saltar, brincar. Todas estas actividades pueden dañar estas articulaciones. Las anomalías congénitas del tubo digestivo se pueden presentar hasta en 12% de los casos. Las más comunes son la atresia esofágica, la estenosis pilórica, la atresia duodenal, la fístula traqueoesofágica, el ano imperforado. En estas, obviamente, se tiene que hacer la intervención quirúrgica en los primeros días de vida. La rotación intestinal incompleta, que esta se da debido a que el intestino no pudo rotar completamente hacia donde debería de quedar, por lo que el colon ascendente se encuentra del lado derecho todavía y no pudo rotar hacia su lado izquierdo. La enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, además en los primeros años de vida es también común que se presente reflujo gastroesofágico, incoordinación de la succión, disfunción oral motora, malabsorción de grasas y de proteínas. Todo esto se puede atribuir a la inmadurez del sistema digestivo, así como también a la hipotonía de los músculos. El estreñimiento crónico es un problema común en esos niños con síndrome de Down, que se origina principalmente debido a la hipotonía de los músculos intestinales, o la actividad física disminuida y un menor peristaltismo. Existe mejoría del estreñimiento mientras aumenta la actividad física del niño y se le da una dieta rica en fibra. Sin embargo, no se recomienda el uso de laxantes de manera habitual en estos niños. Puede estar relacionado al hipotiroidismo, sobre todo a medicamentos que estén indicados para el hipotiroidismo. Sin embargo, una vez que se retiran estos medicamentos, puede resolverse un poco el estreñimiento en estos niños. Dentro de los problemas endocrinos, los más frecuentes que pueden presentarse en los niños con síndrome de Down se encuentran las enfermedades de la tiroides. 20% de los casos puede presentar hipotiroidismo, mientras que 2 a 7% presentan algún otro tipo de disfunción tiroidea. Otro problema endocrino también es la pubertad tardía, que llega a presentarse con frecuencia en estos niños. La diabetes es un problema muy común en ellos. Esto es debido a la obesidad que presentan, a la acumulación de grasa también, sobre todo grasa abdominal. El riesgo de presentar diabetes está aumentado en estos niños en comparación con el resto de la población. Cerca de 3 adultos con síndrome de Down presentan, de 3 a un 10% presentan diabetes. Es importante hablar del crecimiento lineal en los niños con síndrome de Down. Durante la infancia existe una reducción en el crecimiento lineal de cerca del 20%. A los 3 años de edad, 90% de los niños con síndrome de Down son más pequeños que los niños sanos. Esto ya está descrito en algunos estudios en que el crecimiento de los niños con síndrome de Down empieza a estancarse alrededor de esta edad.
Inclusive, bueno, en algunos casos llega a haber un brote de crecimiento en ellos en la etapa prepuberal. Esto llega a normalizarse un poquito, inclusive a parecerse, a llegar a estar en la estatura de los niños sanos. En la edad adulta la estatura es alrededor de 2 a 3 desviaciones estándar menor que la población general. En los hombres llegan a medir entre 140 a 160 centímetros, mientras que las mujeres entre 135 y 155 centímetros. Existen algunas otras condiciones clínicas asociadas también al síndrome de Down. Por ejemplo, la macroglosia, como bien decíamos, la hipotonía de los músculos faríngeos, que esto dificulta la alimentación en los primeros meses de vida, inclusive en los primeros años. La rinitis crónica, la hipertrofia de amígdalas y de adenoides también. La obesidad, que se presenta en alrededor de 25% de los casos en los primeros años de vida. La mayor predisposición a infecciones debido a anomalías del sistema inmunitario, que también estas infecciones son causa de muerte en los primeros años de la vida, así como también, bueno, el Alzheimer, que se puede presentar a partir de los 40 años de edad, siendo otra de las condiciones clínicas asociadas al síndrome de Down. Hasta aquí hemos visto las principales condiciones clínicas que pueden presentarse en los niños con síndrome de Down. No todas ellas se van a presentar al mismo tiempo en un solo sujeto. Es decir, bueno, pues no todos los sujetos van a presentar las mismas condiciones clínicas, sino que unas se pueden presentar en unos y a otras condiciones en otros sujetos. Sin embargo, lo que van a tener en común todos ellos es que sí van a presentar retraso mental y la hipotonía al nacer. Hasta aquí hemos revisado los principales aspectos relacionados con el síndrome de Down. Van a encontrar algunas actividades para realizar después de ver este video. Gracias por su atención.